Vamos a ir empezando. Muchas gracias por venir, por estar aquí en este acto que organiza el Espacio Republicano de Madrid. Hoy vamos a hablar de servicios públicos, de la situación de la sanidad, de la educación, desde una perspectiva republicana y qué vías o qué modelo de sistema de servicios públicos querríamos en esa república o qué pasos habría que ir dando. Para eso contamos hoy con Nines, que viene a hablar de sanidad, con José, que viene a hablar de educación. Entonces, pues bueno, no me enrollo yo porque habéis venido a escucharles a ellos. Entonces, pues bueno, le doy la palabra a Nines en primer lugar y muchas gracias. Bueno, a ver, no hemos hablado de tiempos. Yo creo que media hora se puede, ¿no? Como yo menos. Yo pero sí, necesité media hora. Sí, de acuerdo. Te lo digo también bien. Porque si ves que me paso o cuando falten 5 minutos me avisas. Te aviso, sí. Pues nada, muchas gracias y agradezco que se grabe porque, bueno, preparando esta charla yo he entendido que lo que se me pedía no era tanto hablar de la situación actual de la sanidad, de la privatización de la sanidad, sino algo diferente, y es qué tipo de servicios públicos hacen falta en un sistema, porque yo creo que voy a aventurarme, si luego en el debate, si he patinado, me lo decís o si no estáis de acuerdo. Pero claro, efectivamente, no solamente queremos la república porque llevamos la bandera en el corazón, porque somos hijos y nietos de quienes somos y porque políticamente es un objetivo democrático irrenunciable, la destrucción del régimen del 78, etc. Sino porque entendemos que la república en este país no es, como decía Santiago Carrillo, un pedazo de bandera por el que no merece la pena dar la sangre. Eso dijo ese señor dijo eso, sino porque independientemente de los sentimientos que tengamos cada uno dentro de nosotros, la república en este país no es como en otros países. Es decir, la continuidad del poder de las clases dominantes más reaccionarias, más retrógradas, que se juntaron en el golpe de Estado de 1936 y en la victoria sobre el pueblo de una casta militar apoyada por las potencias nazis, es porque la república aquí significa ruptura. La república significa ruptura y significa y llegará cuando haya una correlación de fuerzas del pueblo capaces de imponerla o de que se vayan corriendo, como se fue Alfonso XIII, que las maneras pueden variar, pero en definitiva es una correlación de fuerzas diferente en el que el pueblo es lo suficientemente poderoso como para imponer la ruptura con el régimen de la transición, etc. Decía que si queremos la república y los 8 puntos que reivindicamos los republicanos, o una parte de los republicanos, en cualquier caso da lo mismo, yo no voy a enumerar los puntos, pero en general estaremos de acuerdo que queremos la república porque aspiramos a que la totalidad de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, pobres, ricos y sobre todo de la clase obrera, tengan acceso a todas las capacidades que el desarrollo de la humanidad ha permitido, es decir, a todas las posibilidades de desarrollo con los que cualquier ser humano nace. Esta es una definición de socialismo, aunque no haya nombrado la palabra socialismo. Es decir, el socialismo
es aquel sistema social, económico, político, cultural, que en mayor medida, aquí los paraísos no existen, pero en mayor medida es capaz de asegurar a todos los seres humanos que nacen el acceso al nivel de desarrollo conseguido en un momento concreto por la humanidad. Eso es el socialismo, es decir, poner la riqueza al servicio de la gente. Podemos hablar con las palabras que sean. Decía Lenin que el socialismo era la electrificación, es decir, llevar el desarrollo técnico, las capacidades del desarrollo técnico a todos los rincones de Rusia, y el poder de los soviets. Porque claro, no era solamente una cuestión técnica, era una cuestión de poder político. Claro, digo todo esto porque, quizá porque yo conozco mejor la sanidad que otros aspectos, me parece que en la salud y en la enfermedad, en la medida en que lo que está en juego es la vitalidad de las personas, se expresa con mayor fuerza y con mayor claridad el carácter absolutamente criminal y depredador del capitalismo. Hay otras cosas que los enmascaran, incluso los salarios. Unos ganan más, otros ganan menos. Pero el hecho de que las desigualdades traducidas en mortalidad prematura, en mortalidad infantil desmesurada, en que haya una gradación, no sé si alguno habéis estudiado algo de investigación, de desarrollo científico, pero a la hora de demostrar la validez de una causa, de un proceso determinado, importa no solamente, en este caso, como yo os estoy diciendo, que por clases sociales se expresen las diferencias brutales en la salud y la enfermedad, sino que hay una gradación. Es decir, en salud y en enfermedad, la mortalidad prematura cae espectacularmente en los sectores de la clase obrera, en los sectores populares, y además dentro de los trabajadores hay una gradación que va desde la mortalidad prematura más intensa en los trabajadores manuales, en los trabajadores de la construcción, de la minería, en los peones y peonas del campo, y se va graduando a los grados intermedios, los técnicos, etcétera, hasta que dentro de los asalariados la mayor esperanza de vida la tienen los profesores de universidad. No sé si hay aquí algún profesor de universidad, pero esos son los que la vida les va mejor. Porque claro, cuando estamos hablando de salud y enfermedad, no estamos hablando de microbios solamente o del cáncer, sino que el análisis marxista, y me vais a permitir que hable así, pero no es porque yo sea comunista, sino porque no es posible hablar de otra manera, para hablar con rigor científico. Es decir, es el marxismo en su traducción en los servicios sanitarios y en los sectores profesionales de la sanidad, el primero que plantea que el ser humano no es un hígado, no es un aparato locomotor, no es un corazón, no es un cerebro, sino es una integralidad que además vive, trabaja, habita, tiene hijos, tiene ocio en un espacio social determinado. Hago un paréntesis. Comparad esto que estoy diciendo, es decir, que un ser humano
para explicarlo con un ejemplo más concreto. Todas las personas que estáis aquí esta tarde sabéis perfectamente que la crisis está haciendo dispararse los suicidios y las depresiones, ¿no? Y que los medicamentos más vendidos con mucho son los ansiolíticos y los antidepresivos. Es decir, el ser humano está expresando su dolor y su angustia porque le han despedido del trabajo, porque además está perdiendo su casa, porque además los niños no estudian porque muchas veces no se puede ni encender la luz, en fin, todo el cortejo de desastres que acompaña al despido. Claro, si ese abordaje de esa situación se hace exclusivamente porque es muy posible que esa persona fume más de lo recomendable y tenga bronquitis crónica, y además, como tiene bronquitis, tiene una neumonía, y entonces por eso le mandan al neumólogo, y el neumólogo va y le ausculta y dice: uy, tiene usted una neumonía, tiene usted que tomarse antibióticos. Claro, no tiene ni idea del drama que está viviendo esa persona, que se está expresando de una manera concreta. Otra forma de encarar el problema es desde la perspectiva de la lucha de clases. Y es también un privilegio que en la salud y en la enfermedad pueda expresarse de una manera tan clara algo que el Che Guevara decía en 2 palabras. Sabéis que era médico y decía: el primer deber de un médico para cumplir con su obligación de mejorar el estado de salud de la gente es hacer la revolución. Eso lo decía el Che Guevara. En la historia, fijaros, en Gran Bretaña tiene una tradición de estadísticas muy buenas desde siempre. Han recogido datos y eso ha permitido hacer estudios muy serios y muy rigurosos, ¿no? Desde el trabajo de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra al problema de la vivienda, pudo hacerlos también porque había esa tradición, ¿no? Bueno, pues eso ha permitido saber que la mortalidad por tuberculosis en la población general, ya que hay que meter otra historia de clase, la inmensa mayoría de la población somos trabajadores y trabajadoras, es decir, porcentualmente esos que tienen la mitad de la riqueza son poquísimos en estadística. Entonces, las estadísticas en Gran Bretaña dicen que el descenso de la mortalidad por tuberculosis en Gran Bretaña, estoy dibujando en el espacio como una curva del descenso de la mortalidad, ¿no? El descenso de la mortalidad se produce mucho antes de que se descubrieran las sulfamidas, de que se descubrieran los antibióticos, de que se descubriera la vacuna de la tuberculosis. La lucha de clases, la lucha de la clase obrera inglesa por mejores condiciones de vida, por la reducción de la jornada laboral en todos, pero sobre todo en las mujeres y en los niños, los mejores salarios que permitían mejor habitación, mejor alimentación, sin que los servicios públicos intervinieran para nada, se produjo el descenso de la mortalidad por tuberculosis en Gran Bretaña. Con esto quiero deciros que a la hora de plantear cómo queremos un servicio público, claro, yo no sé el compañero cuando hable de educación, pero claro, cuando yo me enfrento a un problema social como es la salud y la enfermedad, e identifico a lo largo de la historia que el Che Guevara tenía razón, es decir, que antes
de la revolución que supuso el médico de familia en Cuba, que es uno de los avances importantísimos de la medicina cubana, la propia revolución mejoró las condiciones de vida y por lo tanto redujo la mortalidad infantil, redujo la mortalidad materna, mejoró las condiciones laborales de manera que las trabajadoras y trabajadoras tenían menos enfermedad y menos muerte prematura por las condiciones de trabajo. Claro, si eso es así, y eso es una demostración histórica, esa es una de las constantes de la medicina, negadas, os iba a decir el paréntesis que quería hacer, negadas sistemáticamente por la privatización de la medicina o la gestión privada de la sanidad pública. Porque tú vas a un médico y además presumen de eso, las aseguradoras privadas. No, es que aquí va la gente directamente al especialista. Va directamente esa señora que están a punto de despedirla y que no sabe qué hacer con sus hijos porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca y está fumando tres paquetes de cigarrillos diarios. Claro, esa señora, si es que tuviera un seguro privado, iría al neumólogo y le recetaría antibióticos. En otro régimen se estudiaría qué es lo que pasa, por qué situaciones está pasando esa persona, y sabríamos que efectivamente la salud y la enfermedad y la medicina, por lo tanto, es un problema social, es una ciencia social en la cual, por supuesto, hay que saber de patología, hay que saber de cirugía, hay que saber de muchas cosas, pero el enfoque integral de la salud y la enfermedad es el elemento central del problema, sin el cual no estamos haciendo absolutamente nada por mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso se sabe desde, comprobado científicamente desde los años 60 y de la mano de la Unión Soviética. Se hizo una conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, en una zona de la Unión Soviética. Y allí quedó establecido algo que no hace más que confirmarse. Y es que si nosotros abordamos la salud y la enfermedad en relación con las causas, y por lo tanto con las soluciones que corresponden a las causas, tendríamos como resultado que solamente el 11% de las causas que tienen que ver con la mortalidad prematura, con la enfermedad, con la muerte, son abordables desde el sistema sanitario. Es decir, que cuando yo os hablaba antes de socialismo y capitalismo, eso hay que decirlo. No puedo ponerme a hablar de hospitales aquí, porque estaría mintiendo, porque eso está comprobado, perfectamente comprobado. Es decir, que el mejor sistema sanitario del mundo, que no tenga en cuenta los aspectos sociales, económicos, laborales, medioambientales, etcétera, solamente va a poder intervenir sobre un 11% de las causas de la enfermedad. El resto se solucionan cambiando un sistema social y poniendo al ser humano en el centro de los objetivos de la sociedad. Y no vengo a daros un panfleto, no hay otra cosa. Esa es la realidad de los temas. Por eso entenderéis perfectamente que cuando estamos hablando de qué servicios públicos queremos en la República, no nos baste con quitar al rey. Tenemos que quitar muchas otras cosas. Es decir, no solamente quitar al rey y muchas cosas que podríamos hablar. Hace falta conseguir que eso, por supuesto que hay que hacerlo, no digo yo que no sea importantísimo,
hay que hacerlo desde una correlación de fuerzas en la cual tengamos bien clarito, y yo creo que el compañero va a estar absolutamente de acuerdo, porque en el tema de la educación es 3/4 de lo mismo. Es absolutamente incompatible un sistema que tiene por objetivo el negocio, y eso es en todas las aseguradoras privadas, es incompatible con mejorar los niveles de salud de las personas. Porque ahí os voy a recordar, porque estoy segura de que todos y todas los que estáis aquí me habéis oído muchísimas veces hablar de lo que es la privatización de la sanidad, entonces me da hasta un poco de vergüenza volverlo a repetir. Pero recordaros que para que Sanitas, Adeslas, el doctor Pepito en su consulta privada, el Hospital de Gestión Privada de Torrejón, el Hospital de Gestión Privada de la Fundación Jiménez Díaz, es decir, todo aquello que tiene como objetivo prioritario hacer negocio, no puede hacerlo de otra manera más que relegando a la inmensa mayoría de la población que es pobre, a aquellos sectores de la población que tienen enfermedades crónicas, es decir, que más gasto de salud demandan, y a las personas mayores, y a todos los pobres en general, sean mayores, sean mujeres, sean inmigrantes. Es decir, la pobreza, y yo creo que eso es exactamente igual en educación, la gente más pobre es la que más enferma, la que más necesidades de todo tipo tiene, y es la que destroza el negocio a la privada. Por lo tanto, desterrar el capital de todo lo que son los servicios sanitarios es condición sine qua non, necesaria pero no suficiente, como hemos visto. Además de eso, hay que hacer que las condiciones de trabajo, que la vivienda, que la jornada laboral, que la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre todos los seres humanos, sea el resultado de un sistema social que, si queréis, lo llamamos de otra manera, pero que tenga al ser humano en el centro, y que por lo tanto expulse del funcionamiento social a quienes utilizan la actividad humana para hacer negocio. Esa es la condición sine qua non, y he dicho de todos, porque no basta, por ejemplo, ahora decir un hospital de gestión pública La Paz o el 12 de octubre. ¿Cuánta parte del sistema sanitario está en manos privadas? En La Paz. Todos los equipos médicos, de cirugía, de todo lo que aparatos diagnósticos, todo eso está construido por empresas privadas. Todo eso es vendido con mordidas, con corrupción. Y no digamos la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, me habéis oído hablar muchas veces de ella, es el crimen organizado. Es el crimen organizado que además tiene como objetivo controlar el sistema sanitario para que la oferta, es decir, sus productos, controlen la demanda. ¿Eso cómo lo hacen? Lo primero de todo, la industria farmacéutica es quien hace los programas de estudio en las facultades de medicina, en las facultades de enfermería. Las médicas y los médicos salen sin saber otra cosa más que tirar de recetario o meter a la gente en el quirófano. Rara vez habréis oído hablar de ejercicio físico, rara vez habéis oído hablar de alimentación, rara vez habéis visto, eso no lo habéis visto nunca, que el médico, la médica o el enfermero o la enfermera vaya a la casa de la gente a ver cómo vive, o que vaya a las fábricas que están trabajando en negro, muchas, a ver en qué condiciones trabaja la gente. Eso, bueno, no es cuestión de hablarlo ahora, pero eso se intentó con un gobierno de mayoría absoluta del PSOE, y el PSOE no estuvo de acuerdo en que el sistema sanitario, o sea, ahora quien controla las fábricas son los patrones. El médico no puede decir, no el médico o la médica, sino
alguien con conocimiento sobre los procesos de salud y enfermedad y sobre la salud laboral que no dependa del patrón, alguien que pueda objetivamente mirar en qué condiciones se está trabajando, en qué condiciones se está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, la industria farmacéutica es la que decide los medicamentos que se fabrican. El Ministerio de Sanidad, y eso que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años ha establecido un listado de no muchos, 300 medicamentos esenciales. Es la industria farmacéutica la que decide lo que se receta y lo que se registra, en positivo y en negativo. Es decir, produciendo medicamentos que después, mediante mordidas y mediante pagar congresos y mediante pagar viajes, cuando no, pagar directamente con cheque, y que si quieren procesarme por calumnias, que me vayan a procesar también de paso, porque tengo constancia de eso, de cómo se hacen cheques a los médicos por recetar, no todos, obviamente, hay gente decente en todos sitios, pero el sistema funciona. Ellos se encargan de que el sistema funcione, con la colaboración de las farmacias, para saber si el tal fulanito ha recetado lo que dice que tiene que recetar, y entonces yo les tiendo el cheque correspondiente por lo que ha mandado, por la receta que ha extendido. Sí, termino. Bueno, dejamos, porque como es imposible decir todo, quien tenga interés en el tema, yo he escrito un artículo no hace mucho que se llama Crisis capitalista, guerra social en el cuerpo de la clase obrera, en el que quien quiera profundizar todos estos temas lo va a encontrar, con las gráficas que he pintado en el aire y todo eso. Deciros que eso, en las crisis, quiero hablar de eso nada más, fijaros, el crimen que supone que, como aquí ha sucedido, no hay que irse a Bangladesh ni a ningún país, si viene la crisis, el estallido de la crisis, deciros que se espera una nueva, bueno, quienes sigáis sabéis que está casi cocinada. En las crisis hay miles de despidos, como consecuencia en cascada caen las condiciones de vida de la gente y viene todo el desastre del no pago de la luz, del agua, de la casa, etc. ¿Y qué pasa en las crisis? ¿Qué ha pasado en la nuestra? Llega la Unión Europea, llega el Banco Central Europeo y le cogen al zapatero, y el zapatero se deja. Zapatero no me refiero al que hace los zapatos, sino al José Luis Rodríguez Zapatero, y lo primero que hace es trasladar dinero público a los bancos, recortar el gasto público en sanidad, el gasto público en educación, y privatizar para hacer caja, vender todo lo que se pueda vender que todavía quedaba en manos públicas. Es decir, los estudios realizados aquí en el Estado español, por primera vez en muchos años, porque desde la transición, desde los años 70 que se empezaron a hacer estudios, la mortalidad general empezaba a disminuir. Bueno, pues desde el año 2012-2013 la mortalidad general en este país está empezando a aumentar, por primera vez en décadas. Todavía aquí hay servicios públicos, todavía hay cierta control. En Grecia, gobernada por un partido que se dice de izquierda, la mortalidad ha aumentado en un 30%. En la Unión Soviética, que se privatizó masivamente de golpe todo, hubo una sobremortalidad, es decir, murieron entre 4,5 millones y 5 millones de personas que no tenían que haber muerto.
según las estadísticas, no Pepito o Juanito, sino las estadísticas a nivel general. Es decir, la crisis que llega, el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, el capital lo aprovecha para limpiar el patio, es decir, para quitarse del medio empresas e industrias no rentables, los bancos para hacer caja con dinero público, para vender a precio de saldo empresas y servicios públicos, y para descargar sobre las espaldas de la clase obrera y de los trabajadores las consecuencias de la crisis. La gente se baja los salarios porque si no le echan, recorte de las pensiones, reformas laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Cuba? Y con eso termino, en el periodo especial. Podemos decir en Cuba esto no funciona. ¿Qué pasó en el periodo especial? Es decir, ¿qué pasó cuando el hundimiento de la Unión Soviética tuvo una bajada del Producto Interior Bruto cubano mayor que en la crisis de 1929? Lo primero, aumentar el gasto público en educación y sanidad. Lo primero, claro. Lo que había que hacer es proteger a la gente. Iban mal las cosas, no había luz, se estropeaban, había cortes, se estropeaban las cosas en los frigoríficos, la gente no había papel. Pero que hubiera la alimentación garantizada para toda la población, y los sistemas sanitarios y el sistema educativo para todo el mundo. Bueno, con esto termino, porque no quería hablar en abstracto, quería hablar de ejemplos concretos, y que sepamos que esos servicios públicos en manos públicas de gestión democrática por parte de la población para adecuar en la mayor medida esos servicios a las condiciones concretas en las que vive la gente es la garantía indispensable de la calidad. Es decir, no solamente la devolución a manos públicas de todo lo privatizado, sino un cambio, bueno, como dice la Internacional, un cambio de base. Nada más. Bueno, buenas tardes. Bien, la verdad es que sí, ciertamente, como decía Inés, en el Estado español la República supone ruptura, y no solamente la República, sino simplemente reformar los servicios públicos. Fíjate la palabra, reformarlos, ¿no? De manera que sean más igualitarios, más universales, también supondría una ruptura, porque ahora mismo no hay, desde luego, ninguna posibilidad con el sistema actual de que esto cambie mucho. Se le puede dar algún lavado de cara que suele intentar hacer el PSOE para quedar bien cuando llega al gobierno, pero en general la dinámica, el camino que se lleva siempre es a una mayor liberalización y a que el capital siempre sea el que salga ganando. Yo voy a intentar hacer una comparativa, ¿no? Un poco para que veamos exactamente cómo está la situación, y también pues cómo entiendo que podría cambiarse, que como digo no sería en el sistema actual. Las medidas, algunas concretas que plantearía, son muy básicas, no son tampoco nada que se pueda considerar muy transgresor, serían probablemente medidas de consenso entre mucha gente, pero creo que no serían posibles en este sistema, y que habría que romper. Yo os voy a leer algunas cositas que son muy básicas, que probablemente conoceréis. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que no es una cosa que se suponga roja y transgresora, ¿no? Es una cosa que todas las llamadas democracias occidentales dicen compartir. Dice que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y que la instrucción elemental será obligatoria. Bien, aparece la palabra derecho, está recogida en una declaración de derechos.
La Constitución española, el artículo 27, dice que todos tienen el derecho a la educación, también habla de la educación como derecho. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que nos dice también la Constitución española. Y la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. También incorpora la palabra gratuita. Esto es muy importante para todo lo que hablaremos después. Y también dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. Seguimos hablando de derecho, ¿vale? Ahora voy a leer un textito que escribió pues alguien que digamos que es de esta parte de la trinchera, y que lo escribió pues a raíz de haber leído 2 o 3, no me acuerdo por cuál se iba, borradores del anteproyecto de la LOMCE, ¿vale? Que es la actual ley educativa que se aprobó por parte del gobierno del Partido Popular. Dice, son los borradores un galimatías infumable porque no es el texto de una ley como se entiende normalmente, sino el compendio de las enmiendas de la COE y la Conferencia Episcopal a la LOE. Y resumiendo, estoy en contra de un anteproyecto de ley que se dice de mejora de la calidad educativa, pero que es segregador, sectario y anticuado. Estoy en contra de que con la excusa de reducir gastos se recorten derechos, de que se aumenten desequilibrios y que se proporcione más protección al que busca el negocio que al que necesita aprender, que se justifique la inversión solo en base a la excelencia y no a la igualdad de oportunidades. Excelencia va entrecomillado. Porque para mí la educación es un derecho y no un bien de consumo, y cada euro que se emplea es siempre una inversión y nunca un gasto. Es algo con lo que más o menos podríamos estar de acuerdo, pero si nos damos cuenta, aquí se utilizan 2 expresiones que prácticamente están implantadas, sobre todo una de ellas, también en la casi totalidad de la izquierda, que es calidad educativa. Antes hablábamos de derecho, ahora hablamos de calidad educativa. La calidad se le presupone a los productos que se compran y se venden. Es decir, no solamente se está implantando un sistema educativo claramente en busca del negocio, sino que además están ganando la batalla del lenguaje. En el lenguaje ya adoptamos las propias expresiones que utilizan quienes quieren esto como negocio. Es un problema no pequeño, es un problema no pequeño porque eso significa que no vamos ganando en el camino de intentar cambiar esta situación. Y la otra expresión que no está tan implantada pero que también es la de que cada euro que se emplea es siempre una inversión y nunca un gasto educativo. Bueno, pues para garantizar un derecho no hay inversiones, ¿vale? Sí, vale, se presupone que los niños y niñas que tengan una buena educación durante su infancia y juventud en el futuro pues van a hacer que mejore la sociedad en la que viven, pero esto no es inversión, esto es convivencia, esto es sociedad, ¿no? Entonces, con esto creo que queda muy claro que el hecho de que la educación no esté siendo tratada ni de lejos como un derecho está bastante asumido. Está bastante asumido no solamente por quienes consideran que tienen que enriquecerse con ello o que tiene que ser un negocio, sino por prácticamente la población en general. Ahora os voy a leer también otro artículo de otra Constitución, la de 1931. El artículo 48 dice que el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de garantizar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Es decir, una constitución que se hace casi 60 años antes, bueno, no tanto, 40 años antes, ¿vale? Pero que estamos hablando de que es mucho más avanzada, tanto social como políticamente, y que tampoco
traslada una ideología, como podía antes decir, socialista. No es un artículo constitucional que esté trasladando una ideología socialista, a priori, ¿vale? Luego los desarrollos evidentemente son los que son. Está hablando de construir un sistema educativo que sea universal, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a él en plenas garantías de poder evolucionar dentro de él de la mejor manera posible. Eso es a lo que se tiene que tender. Ese sería, desde mi punto de vista, el objetivo en una futura tercera república. No está muy lejos de lo que se planteaba en la segunda república. Hay algunas cosas que variarían, evidentemente. Tampoco socialmente estamos igual ahora mismo que en aquellos años, que lo primero que tuvieron que hacer para llevar a cabo esto fue construir escuelas, porque no había, y formar maestros y maestras por el sindicato de las prisas, porque no había tampoco. Pero en 5 años avanzaron bastante más que lo que hemos avanzado, como ahora voy a explicar, en los 40 años que hace que se aprobó otra Constitución que también decía que tenía que garantizarse por los poderes públicos la educación y que tenía que ser gratuita, pero que ha hecho el camino justamente contrario, que cada vez ha sido menos accesible y que desde luego a día de hoy no tiene nada que ver con ser gratuita. El sistema educativo actual, no solamente por las leyes que se han ido aprobando, sino también por las propias dinámicas, es un sistema educativo que tiene el negocio bastante implantado. No lo implantó ni siquiera un gobierno del Partido Popular, lo implantó el ministro Maragall del PSOE a mediados de los 80. No sé si su idea era la que él dijo que era, que hacía falta para poder escolarizar a todo el mundo, pero que iba a ser progresivamente eliminado el concierto educativo. No sé si él se lo creía o lo pensaba en aquel momento, pero lo cierto y verdad es que ha sucedido justamente todo lo contrario. Y no es más liberalizador. Hay países en los que está aún más liberalizado por un problema que tenemos estructural en el Estado español, que es la Iglesia. No es más liberalizador porque hay que darle muchos conciertos educativos a la otra pata del concierto, que es la adoctrinadora, ¿no? la que nos quiere cristianizar, como se hacía en tiempos, ¿no? Esto es lo que tenemos en el sistema educativo actual. Los 3 objetivos, no puestos nunca en ninguna ley, evidentemente, y en ningún documento, son españolizar, cristianizar y neoliberalizar. Esto son verbos inventados, ¿vale? Pero es realmente lo que persigue la educación actualmente. Es lo que se llama el currículo oculto, ¿no? El que no se cuenta, pero el que realmente se aplica. Para entender cómo tendría que ser en el futuro, tendríamos que darnos cuenta de que, habría que eliminar todo el concierto educativo y no se podría hacer de raíz. Es una desventaja que se tiene, porque efectivamente ahora sí sería imposible poder recoger por parte de un sistema público educativo, sería imposible poder hacerse cargo de todos los colegios concertados que hay ahora mismo. Incluso aunque se decretase, hacerse cargo de ellos sería complicado, podría ser traumático, con lo cual el planteamiento que tendría que hacer el sistema de gobierno o el gobierno que quisiese cambiar esto, primero tendría que ser paralizar y empezar a liquidarlos paulatinamente. Hay algunos muy liquidables de forma muy rápida, todos aquellos que segregan por sexo, por ejemplo, que además la actual ley no solamente no los elimina ni los persigue, sino que les garantiza la posibilidad de poder segregar por sexo. Y otro pues sería empezar por los que cobran cuotas, que son bastante reconocibles, ¿no? Porque por los que cobran cuotas que se pueden detectar con facilidad, y paulatinamente ir eliminándolos. Pero yo no he conocido todavía a nadie, yo no soy un experto especialmente en sistema educativo, pero no he conocido a ningún experto en sistema educativo que me diga que eso se podría hacer de golpe y porrazo, ¿no? Unos me dicen que una transición de 3 años, otros que 6, ¿vale? Pero evidentemente ahí tendríamos una primera desventaja que habría que intentar ir resolviendo por la vía de la negociación, por la vía de que los propios colegios
negociando con ellos, pues también fuesen quienes cambiasen su titularidad. Pero eso, evidentemente, cuando estamos hablando de empresas que se enriquecen, las empresas están más que en la primaria y en la secundaria. Las empresas están sobre todo en la educación infantil. También hay muchas empresas en la primaria y secundaria, pero sobre todo a raíz también de que se decretase que la educación infantil, parte de ella, una de sus etapas es asistencial. Una de las palabras que apellida la educación en esa etapa es asistencial, pues eso permitió que se metiesen muchísimas empresas contratando a personal que no tiene cualificación docente, porque se iba a dedicar a labores asistenciales. Entonces, este es otro de los elementos que también habría que transformar inmediatamente. Este es más fácil. Este es mucho más fácil porque sí se podría suplir de forma directa todo el conglomerado de escuelas infantiles muy diversas que hay por personal, y además la mayor parte de las veces utilizan edificios que son públicos o que están de alquiler, es decir, que no es un problema cambiar una titularidad de un alquiler. Es más complicado cambiar una titularidad de un inmueble, ¿no? de la propiedad. Evidentemente, el elemento más complicado de superar no sería ni siquiera el económico, sería el ideológico, sería el tema de la religión. Daos cuenta que durante la Segunda República se sacaba la religión de la escuela, pero el Estado decía que iba a garantizar que las familias que lo quisiesen pudiesen llevar a sus hijos a que también recibiesen una educación en la religión que considerasen oportuno. Pero evidentemente en el 31 en España pues casi todos serían católicos, ¿no? Los que lo eligiesen. No tenían todas en su convicción, no estaban totalmente convencidos de que eliminar completamente, que eso lo tuviese que garantizar el Estado, no pudiese ser lo suficientemente traumático como para no conseguirlo. De hecho, pues ya sabéis que la cuestión clerical versus anticlerical pues fue uno de los elementos más moviditos de la Segunda República. Ese sería el elemento más complicado, sacar la religión de las escuelas, porque en el Estado español también es estructural. En muchos sistemas europeos o americanos, donde la liberalización es muy amplia, donde prácticamente la escuela pública no existe, sí, tampoco está la religión dentro de la escuela, pero eso aquí es bastante más complicado de resolver. Entonces, estos serían los dos elementos principales que habría que eliminar: sacar a quienes van a hacer negocio de la escuela y sacar a los adoctrinadores religiosos de la escuela. Si no se cambia eso, no va a cambiar nunca el sistema educativo, no va a cambiar la concepción del sistema educativo. Luego hay elementos que tendríamos que considerar, pues evidentemente que también son importantes, porque además toda la evolución ideologizante, como decía antes, la tarea que hizo la República fue muy potente, sobre todo en intentar extender la educación a todo el mundo, y no pudo ir mucho más allá. Ni siquiera se llegó a aprobar una ley educativa, hubo un anteproyecto que iba más o menos en la línea del artículo de la propia Constitución, que se encargó Lorenzo Luzuriaga, que era uno de los pedagogos más importantes que había en aquella época, pero no se consiguió sacar una ley, porque al final, bueno, pues sabemos todos y todas lo que acabó ocurriendo. Como digo, el avance aquí ha sido todo el contrario. En vez de extender, lo que se está haciendo es dos elementos que también me parece que son fundamentales del sistema educativo actual y que también habría que intentar eliminar para conseguir un sistema distinto. La segregación, que es un elemento que está implementándose con muchas pequeñas medidas, pero en la Comunidad de Madrid está muy avanzado, pues el bilingüismo, los institutos de excelencia, incluso la utilización de elementos fiscales
como la desgravación para las familias que llevaban a sus hijos a los colegios concertados, el cheque escolar también, etcétera, ¿no? E incluso elementos como que sean más caras las matrículas en las etapas no obligatorias, en FP, en infantil, sean más caras las matrículas en la pública que en la privada concertada y incluso que en algunas privadas puras y duras. Entonces, evidentemente, este es un elemento que hay que combatir también y que no es fácil tampoco de combatir porque se ha extendido un mantra de la libertad de elección en la educación, un mantra que evidentemente hay que eliminar, pero que no es fácil porque tendría que empezar por la propia educación, que lo que hace es que las personas que llevan a sus hijos a colegios por determinados motivos ideológicos están convencidos de que de que eso es así, de que tienen la libertad y de que se puede dar una educación distinta a unos niños que a otros. Si recordamos, lo que decía el artículo de la Constitución Republicana es escuela única. Aún así, no estaban en contra de la escuela privada, pero siempre y cuando no contraviniese la educación única, no la pública, la educación única. No la llegaron a llamar estatal, como en la Unión Soviética, pero sí que tenían claro que el sistema educativo tenía que ser uno solo y era la única garantía de que la educación fuese universal. Esta es la cuestión fundamental. Para garantizar la universalidad, tiene que haber un único sistema educativo con financiación pública exclusivamente y de gestión pública siempre, directamente, ¿vale? Nada de conciertos educativos y, evidentemente, que al mismo tiempo sea gratuita, como mínimo en sus etapas básicas, pero hay que tender a la gratuidad durante toda la vida, porque el derecho a la educación hay que garantizarlo durante toda la vida. Nunca una persona deja de formarse ni de educarse. Desde que se nace hasta que se muere hay que garantizar ese derecho a la educación y se tiene que tender a esa gratuidad. Estos serían, digamos, los elementos fundamentales que tendríamos que poner encima de la mesa. Luego hay muchas cuestiones concretas. Yo solamente voy a mencionar unas cuantas porque me parecen importantes, sobre todo tanto de modelo educativo como de modelo en cuanto a en qué se debe basar la educación, como de formas, ¿no? De cómo se debe llevar a cabo. Porque ahora mismo también tenemos un elemento con toda esta evolución ideológica y con toda esta evolución hacia la liberalización y hacia el negocio. Tenemos que también, como España es un Estado dentro de la Unión Europea que juega un papel concreto que se le ha asignado, que es periférico, es subsidiario, se tiene que dedicar a determinadas cuestiones, principalmente el turismo. También tuvimos nuestro boom inmobiliario, pero porque en cierto sentido estaba vinculado a la cuestión turística. Ahora lo estamos viendo, se hacían muchas casas para que ahora vengan muchos turistas a esas casas, ¿no? Y la gente se tenga que ir de ellas, ¿no? Pues evidentemente la formación tiende a ser más parca. Solamente en los niveles más altos, aquellos a los que solamente pueden acceder quienes primero han ido pasando unos obstáculos, reválidas, etcétera, o quienes tienen la pasta, ellos podrán acceder a esa educación superior, pero los de abajo tendrán una formación más básica que les servirá pues para ejercer luego esas tareas subsidiarias que a España le requiere la Unión Europea. Y eso relega pues actividades, las actividades creativas, las relega a una segunda categoría y les reduce desde luego mucho horario lectivo, y también relega a las materias, a las asignaturas que generan conciencia crítica, que nos enseñan a pensar también y a opinar y que nos hacen conocer lo que ha ocurrido y lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sobre todo la historia y la filosofía, que también se las reducen en horarios, ¿no? Incluso alguna de ellas, pues no sé cómo ha quedado ya últimamente porque eso le ha dado muchas vueltas, pero que no era ni siquiera, no tenía ningún curso escolar, era obligatoria la filosofía, ¿no?
Bueno, pues esa es otra de las cosas que hay que combatir, ¿no? Porque la educación tiene que ser justo lo contrario. De entrada, en las primeras etapas, tiene que ser más global, para que la formación sea integral y no esté parcelada en elementos que parece que no tienen nada que ver entre sí. Y porque además se tiene que formar esa ciudadanía responsable, esa ciudadanía que sea capaz de mejorar el entorno en el que vive, de que sea dueña de su futuro y de que además sean personas críticas que consiguen entender cómo funciona el mundo y entender si hay que cambiarlo, porque cómo está funcionando no está bien. Y desde luego desarrollar la creatividad, la estética, etcétera, ¿no? Y luego el otro elemento es el de la democracia en la educación, porque no es que fuese un dechado de virtudes hasta que llegó la LOCSE, pero con la LOCSE ya es brutal. Los equipos directivos, más concretamente el director, no más que los equipos directivos, tienen prácticamente todo el poder, y además la forma de elegirles casi siempre acaba dejando en manos de la administración educativa de turno la elección. Por poneros un ejemplo, pues, y no es de los que peor están, en mi colegio votamos si el desfile de carnaval lo hacemos dentro del patio del colegio o lo hacemos en la calle de fuera al lado, pero el presupuesto del colegio nos lo leen, ¿vale? Por hacer una comparación que me parece que es bastante significativa y que ocurrió en el mismo claustro. Esa es la situación actual. Imaginaos ya con el consejo escolar, donde las familias tienen menos representación que los profesores ahora mismo, y que además pues van sin estar conociendo directamente, porque el acceso de las familias a los centros es complicado, sin estar, de acuerdo, estoy terminando, sin estar en contacto directo con el propio sistema, ¿no? Que esto es pues, una cosa que hay que tender a eliminar, porque tiene que ser justo lo contrario. Tiene que haber una participación democrática, un control social también del funcionamiento de los centros, de los procesos de escolarización, para que ese control social lo haga mejor. Y las direcciones tienen que ser, o sea, la dirección del centro, más allá de que tiene que haber un equipo directivo del propio equipo docente, que es natural, pero la dirección de los centros tiene que ser el consejo escolar. El consejo escolar tiene que ser el órgano que verdaderamente toma las decisiones importantes, y además tiene que elegirse de forma democrática por parte de la comunidad educativa y no por parte de la administración, que la administración, pues si puede, pues va a intentar poner a la gente de su cuerda, eso es natural, ¿vale? Y luego un último elemento, que es la ideologización. Evidentemente todo el mundo tiene ideología, pero va a ser más fácil consensuar en torno a unos elementos básicos que tiendan a la no ideologización de la escuela, que en torno a unos que sean más ideológicos. Y yo aquí señalo 4, pero me parece que habría unos cuantos más, pero sobre todo me parece que hay 4 que son muy importantes. Que el sistema educativo sea laico. Eso es fundamental. La religión tiene que estar fuera de la escuela en todas sus formas, y esto supone que hay que derogar el concordato con el Vaticano, evidentemente. Que sea pluricultural, más ahora que nunca, no solamente porque viene mucha gente de fuera y que hay que intentar que la integración sea mutua, que todo el mundo avancemos en común, sino también por todo lo que está sucediendo con la plurinacionalidad del Estado, que también tenemos que tener un criterio que subsane todas las confrontaciones que hay por un motivo tan peregrino como es que haya distintas lenguas en el Estado español, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sobre todo también de cara a las relaciones entre las distintas nacionalidades que hay en el Estado español, que están reconocidas por la propia Constitución. Es que para eso se supone que ni siquiera habría que ser rupturistas. Es que se podría decir que incluso cumplir la Constitución hoy es ser rupturista con el sistema actual. Y que sea integral, que es algo que ya he mencionado antes, pero además consensuado por la propia comunidad educativa. Porque son quienes están ahí, son quienes conocen las circunstancias y lo que es más necesario. Y adaptados al contexto. Es muy importante esa libertad de cátedra de la que se hablaba en la Constitución republicana. También es importante aplicarla ahora, y también la autonomía de los centros para, dentro del marco legislativo, tener esa autonomía que le permita adaptarse al contexto. Y esto
tiene que estar financiado, porque hay centros, la financiación no puede ser equidistante. La financiación tiene que centrarse más en aquellos lugares donde más dificultades hay. Lo que decía antes Nines, la sanidad, la salud es peor para los pobres, y la educación. Tienen muchos menos recursos y hay que llevarles más recursos porque tienen una situación social de desventaja de partida. Una situación social que estos derechos, al garantizarlos, tienen que subsanar. Tienen que intentar al menos mejorar esa desventaja social. Es importantísimo. Entonces, bueno, pues para eso evidentemente, y con esto sí que termino, aparte de la gratuidad de la educación, sí que es muy importante que la financiación del sistema educativo esté garantizada constitucionalmente. Una constitución republicana tendría que garantizar con un porcentaje importante del PIB una financiación concreta. En la organización en la que yo milito, pues planteamos que el 7%, pero bueno, en eso hay variedad, pero con el 7% pues me parece que sería bastante ajustado.